Muy buenas amigos, hoy en la sección comentando películas, videojuegos y series os traigo el juego para ordenador Imperium 2, la conquista de Hispania. Este juego en su momento causó sensación ya que era la primera vez que un juego de ordenador daba tanta información sobre un periodo histórico como es el que trata, que es las guerras púnicas entre la República de Roma y la República de Cartago. Este juego se fue lanzado en septiembre del año 2003 y trató sobre el conflicto de más de un siglo entre una potencia en auge como era Roma, que de momento era una potencia regional que aspiraba a controlar el Mediterráneo occidental, y la República de Cartago, que era la que manejaba prácticamente las rutas comerciales en el Mediterráneo occidental. Os voy a presentar este juego a través de su cinemática, la voy a comentar entera. Antes voy a poneros un contexto histórico muy breve, ya que quiero que sea el juego el que os cuente la historia de estas tres guerras entre Roma y Cartago. Voy a estar comentando después la cinemática y al final os voy a dar información sobre dónde podéis aprender más cosas sobre las guerras púnicas. Os voy a dar bibliografía, os voy a decir el autor clásico que cuenta muy detalladamente, esto os lo puedo asegurar porque me lo he leído entero. Os voy a dar documentales y alguna conferencia que habla sobre estos conflictos y ahí se acabará el vídeo. Bien. Lo primero, este videojuego, como os he contado, se lanza el 27 de noviembre del año 2003 y se divide en dos partes. Por un lado, vamos a tener las conquistas de Aníbal y, por otro, vamos a tener las propias guerras púnicas. Con las conquistas de Aníbal vamos a ver cómo se llega a la Segunda Guerra Púnica. Vamos a empezar con la conquista de Gades, unos años antes, es decir, cómo Cartago desecha por la Primera Guerra Púnica y las condiciones del Tratado de Paz que firma con Roma, se vuelve a la península ibérica, un territorio que no había sido nunca controlado por ninguna potencia, así que va a tener todos los recursos necesarios para que Cartago se recupere y vuelva a ser una superpotencia. Gades va a ser la cabeza de puente que va a permitir a Cartago expandirse por la península. Después tenemos la campaña de la Meseta, en la que en la conquista de Gades combatiremos primero con Amílcar, el gran general bárquida que lucha en la Primera Guerra Púnica y es el que guía a Cartago hacia Hispania a través de Gades y va a ser el primero. En la segunda campaña, en la campaña de la Meseta, estaremos con su suegro, con su yerno, Asdrúbal el Bello, que será el fundador de una ciudad que los españoles conocemos, Cartagena, pero que los cartagineses conocieron como Cart Adesh.
y que los romanos conocerían como Cartago Nova. Después pasaríamos a la tercera parte de estas conquistas de Aníbal, ya con el propio Aníbal, en el que será el asedio de Sagunto y que será el casus belli por el que se empezará la Segunda Guerra Púnica. Le seguirá el paso de los Alpes, en el que Aníbal pasa de la península ibérica a la Galia y cruza los Alpes con su ejército, una hazaña que no había conseguido nunca nadie, y derrotará, una vez que pasa los Alpes, derrotará en 4 ocasiones a los romanos, provocándoles unas bajas terribles. En las batallas de Trebia, de Tesina, Trebia y el lago Trasimeno, culminando la masacre en la batalla de Cannas, en el que morirán 60.000 romanos. Y la última pues sería esta batalla de Cannas que os he dicho. La segunda parte del juego será las guerras púnicas como tales. La primera será la invasión de Sicilia, en el que hacemos un retroceso temporal y empezamos en la invasión de Sicilia, es decir, la primera guerra púnica, en la que desembarcarás en la ciudad de Sicilia, y ahí tendrás que enfrentarte primero con los griegos, es decir, con el rey Hierón de Siracusa, Hierón II de Siracusa, que es quien asalta la plaza de Mesina, donde tú desembarcas, y luego te tendrás que enfrentar a los cartagineses. Te dará la opción de derrocar o mantener a Hierón en el trono de Siracusa y puedes mantenerle o derrocarle. Eso como tú veas. Yo suelo seguir la historia de verdad, que fue que Hierón II de Siracusa se enfrentó a Roma, perdió y se cambió de bando y conservó su trono. Después, la siguiente campaña de esta parte del juego será la toma de Tárraco, es decir, ya en la Segunda Guerra Púnica, en la que te moverás con los escipiones a través de lo que hoy es Cataluña, para tomar la gran ciudad de esa región, que es Tárraco, la actual Tarragona. Después será la rendición de Cartago Nova, es decir, con Escipión el Africano. ¿Vale? El Escipión el Africano desembarca en la península ibérica y va directamente a la capital de la Hispania cartaginesa, que es Cartago Nova, la que os he dicho, Cart Adesh, y tendrás que tomarla. Una vez que has acabado con esto, la siguiente parte de aquí será la batalla de Zama, es decir, la batalla definitiva de la Segunda Guerra Púnica, en la que derrotas a Aníbal. Siendo Escipión el Africano, derrotas a Aníbal en la batalla de Zama. Y la última será la caída de Cartago, es decir, ha terminado la Segunda Guerra Púnica, Cartago ha quedado reducida a prácticamente un estado pequeñísimo y ya sin ningún poder, y en la caída de Cartago será la tercera y última guerra púnica, en la que Cartago ya lucha por su supervivencia. Y luego hay una pequeña campaña muy breve y muy particular, que es el sitio de Numancia, en la que está fuera de estas dos campañas, la metieron ahí, y controlas a los íberos. En el juego eres los íberos. En la realidad tendrías que ser celtíberos, pero bueno, es un videojuego, tampoco se puede pedir tanto. Y bueno, básicamente esto es lo que haces en el juego, las campañas de las guerras púnicas. Y de civilizaciones podrás utilizar a romanos y cartagineses, por supuesto, pero también a íberos, como os he dicho ahora en el sitio de Numancia, y a galos.
que ahora mismo no recuerdo dónde los empleabas. Bien, este contexto histórico, pues prácticamente os lo acabo de contar, ¿vale? Roma y Cartago son dos potencias. Cartago es la que domina. Cartago prácticamente estaba dominando el Mediterráneo occidental desde aproximadamente el siglo V, siglo VI, siglo V, en el que ya su ciudad de fundación, que habían sido los tirios, es decir, los habitantes de la ciudad fenicia de Tiro, habían fundado Cartago alrededor del siglo VIII y esta ciudad de Tiro había sido conquistada por las campañas del imperio neoasirio y había perdido ya el control sobre Cartago. Cartago se vuelve ya independiente y la prosperidad provoca que se convierta en una superpotencia en el Mediterráneo occidental. Por el contrario, Roma, como la tradición señala, había sido fundada por Rómulo y Remo en el año 753 y desde entonces había pasado a una república en el año 509, en el que los reyes habían sido derrocados, y esta república romana en el siglo II había conseguido expandirse prácticamente por toda Italia. Se había anexionado a los samnitas, se había anexionado las ciudades griegas de la Magna Grecia, se había anexionado a las tribus galas que estaban en el norte de Italia, y bueno, choca con Cartago por esta ciudad siciliana de Mesina y empiezan las hostilidades entre ambas potencias, que durarán desde el año 264, en el que las tropas romanas desembarcan en Mesina, hasta el año 146, en el que el cónsul Publio Cornelio Escipión Emiliano desembarca en el norte de África, sitia la ciudad de Cartago y la arrasa por completo. Y se pone fin a la civilización cartaginesa. Una vez que os he contado este contexto general, os voy a decir cómo se desarrollan estas tres guerras. Os voy a dar simplemente fechas y ya está. Y pasaremos a comentar la cinemática. La primera guerra púnica se desarrolla prácticamente en la isla de Sicilia. Empieza en el año 264 con esta intervención romana en Mesina y se expande prácticamente por toda la isla. Es una ristra de batallas terrestres y navales. Es la primera vez que Roma tiene una flota potente y acaba en el año 241 con la rendición de Cartago, que tendrá que firmar un tratado que la limitará navalmente y dejará su economía muy tocada. La Segunda Guerra Púnica empezará en el año 218 con el asedio a Sagunto por parte de Aníbal Barca y acabará en el año 201 con la derrota de Aníbal en la batalla de Zama, en el norte de África, y con el exilio a los reinos helenísticos de Oriente del propio Aníbal. Y Cartago prácticamente ocupará lo que hoy es Túnez y quedará muy, muy controlada, sobre todo por el reino vecino que tiene, el reino de Numidia, que será el que provoque que en el año 149 se produzca la tercera y última guerra púnica. Numidia, el reino de Numidia, atacaba a Cartago sabiendo que Cartago no podía defenderse, porque Roma no se lo permitía, y Cartago reaccionará, intentará defenderse, Roma le dirá que no tiene que defenderse, porque ha firmado un tratado con ellos, y Roma invadirá el norte de África. Escipión Emiliano, como os he dicho antes, sitiará Cartago y la destruirá.
La saqueará por completo, destruirá todos los edificios de la ciudad. De hecho, no va a quedar prácticamente nada. Y todos sus habitantes pasarán a manos romanas como esclavos. Y se pondrá fin a la civilización cartaginesa y en su lugar ese territorio que había ocupado Cartago se convertirá en la provincia del África proconsular. Hasta ahí llega el juego. Y ahora vamos a pasar a la cinemática. Una buena presentación. Año 264 a.C. Cartago es la mayor potencia del mundo conocido. Su dominio abarca el norte de África, Córcega, Cerdeña y Sicilia, y sus rutas comerciales se extienden por todo el Mediterráneo. Lo que os he contado antes, básicamente. Cartago es un gran imperio y Roma solo una ciudad con ansias de grandeza. 23 años después, la primera guerra contra Roma ha borrado cualquier rastro de ese esplendor. Exactamente. La humillante capitulación que Amílcar Barca, el líder del ejército cartaginés, se ve obligado a firmar, comporta el pago de una desmesurada indemnización y la retirada inmediata de Sicilia. Será peor la de la Poco segunda después, guerra púnica. Roma se apropia de Córcega y Cerdeña. A traición, además. Débil, endeudada y sin recursos, Cartago vuelve la mirada hacia Hispania, una tierra rica y virgen, una tierra por conquistar. Tras la toma de Gades, Amílcar Barca emprendió la conquista de la península. Lo que os he contado antes, una cabeza de A golpe ponte. de espada se apoderó de las minas de plata de Andalucía y se abrió paso hacia Cástulo. Levante, donde fundó varios Esas minas de asentamientos. plata son las de Cástulo. Cuando más grande era su leyenda, la muerte le sorprendió una fría noche de 228 Sofocando una antes de revuelta. Cristo. Le sucedió Asdrúbal, quien creó un nuevo imperio comercial que culminó con la fundación de Cartago Nova. Ahí os pongo cómo Para era. frenar su avance, Roma forzó la firma del Tratado del Ebro, por el que Cartago se comprometía a no cruzar este río hacia el norte. A cambio, los romanos reconocían la soberanía cartaginesa al sur de sus aguas. Tras el asesinato de Asdrúbal, Ese el tratado ejército básicamente cartaginés fue recibió entre para evitar una Andalucía guerra al con líder Roma. que esperaba. Asdrúbal lo tuvo que hacer porque no estaba tan seguro el control de Hispania como parecía. Aníbal había demostrado que era un genial estratega con la visión táctica propia de los elegidos. Un líder fuerte, respetado por sus tropas y temido por sus enemigos. Tras las conquistas de Salamanca, Zamora y Ávila, en la primavera de 219 a.C., emprendió Aníbal, la por marcha supuesto, hacia siguió Sagunto. expandiéndose La por la ciudad península. estaba dividida en dos facciones, una fiel a Roma, otra leal a Cartago. Los prorromanos habían asesinado cruelmente a sus enemigos y se habían hecho con el poder. La excusa que necesitaba Aníbal, puso sitio a básicamente. Sagunto para lavar la frente. La ciudad pidió ayuda a Roma, que exigió a Cartago la retirada. Aníbal jamás dio un paso atrás. El casus belli. Roma respondió a la toma de Sagunto con una declaración de guerra, pero Aníbal no se arredró. En escasos meses formó un ejército con más de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, y cruzó el Ebro dirigiéndose hacia el norte. Fue por tierra porque no tenía la supremacía naval. Publio Cornelio Escipión la tarea tenía de detener Roma. al general cartaginés. El cónsul romano fortificó Marsella y le esperó en vano. En un alarde de temeridad, Aníbal se disponía a atravesar los Alpes con todo su ejército y en pleno invierno. Imaginad las evitando la tropas ruta africanas y los La elefantes decisión con el frío de los Alpes y una en invierno. apuesta valiente, un desafío al poder de Roma. Invadir el propio territorio romano, pues imaginaos. Tras la épica victoria de Canas, Aníbal galopó hasta los muros de Roma y contempló la ciudad pensativo. Sus defensas eran muy poderosas. Por una vez, el general cartaginés obró con prudencia y se retiró a la campaña para recomponer sus No se diezmados sabe exactamente ejércitos. por qué Aníbal Roma tomó esa aprovechó decisión. para rearmarse y contraatacar. Sus legiones se apoderaron del sur de Hispania y desembarcaron en África. Después de
15 años luchando en Italia, Aníbal se vio obligado a regresar a Cartago para defenderla. Había ganado Los todas enemigos las de batallas, Aníbal pero había demoraron perdido todo lo la que guerra. pudieron que Aníbal volviera, pero al Nunca final sabremos qué rumbo habría seguido la tuvieron que historia de la llamarle. humanidad si Aníbal hubiera decidido marchar sobre Roma. Pero fue el propio general quien no mucho después comprendió que quizá había tomado la decisión equivocada. Pues ahora nuestra cultura sería púnica en vez de latina. Año 264 a.C. Sicilia es uno de los territorios más codiciados del Aquí Mediterráneo. volvemos El dominio de la isla se lo reparten a la Primera Cartago Guerra y Púnica. Siracusa. Con el beneplácito de los cartagineses, el rey Hierón de Siracusa se prepara para el asalto definitivo a la plaza de Mesina, el último refugio de un grupo de mercenarios y guardias de élite que se ha sublevado. Lo que os he contado antes. Mesina se ve entonces sitiada y pide ayuda al Senado de Roma. Estos mercenarios son el casus belli perfecto para iniciar la Tras guerra. la Primera Guerra Púnica, Roma arrebató a Cartago las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Estas dos El últimas, pueblo cartaginés, humillado aprovechando y la derrotado, debilidad de Cartago. encontró en la península ibérica el camino hacia su recuperación. Año 218 a.C. Han pasado unos meses desde la toma de Sagunto, el desencadenante de la Segunda Guerra Púnica, y Roma asiste con estupor al imparable avance de las tropas de Aníbal hacia el corazón de Italia. El desarrollo de los acontecimientos obliga al Senado romano a tomar una arriesgada decisión. Que los Escipiones desembarquen en Hispania, Los básicamente. hermanos Publio y Neo Cornelio Escipión lideraron el avance de las tropas romanas sobre Hispania. Sin embargo, Asdrúbal derrotó a Publio en la batalla de Caspe. No es Asdrúbal y a el Neo en Bello, la de es Lorca. otro Asdrúbal. Corría el año 212 a.C. Tras estos reveses, Roma encomienda a Escipión el africano, hijo de Publio, la tarea de completar la conquista de Hispania. El general más brillante del ejército romano pone rumbo a Cartagonova, la capital enemiga en la península Bueno, ibérica. Escipión el africano había Tras el aprendido asedio de Cartagonova y con Aníbal de aislado Aníbal. en Italia, Escipión el africano prosigue su avance hacia el sur y finaliza la conquista de Hispania con la toma de Gades en el año 206 a.C. Investido de gloria, el militar romano planea su próximo objetivo: desembarcar en África y desafiar al poder de Cartago en su propio territorio. La batalla de Zama puso fin a la Segunda Guerra Púnica. El ejército cartaginés, al mando de Aníbal, sucumbió al empuje de las 10 legiones comandadas por Escipión. Y la ayuda de la El Senado caballería romano númida, pidió la cabeza de Aníbal, que se había pero aliado con Escipión, Roma, el en reino un de gesto Numidia. nobleza, se opuso. Medio siglo después del desastre de Zama, la recuperación cartaginesa vuelve a despertar el recelo de Roma. El año 149. Cartago quedó reducida a cenizas. Presos de la desesperación, sus habitantes se arrojaron a las llamas y los escasos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Tras 7 siglos de existencia, la destrucción de Cartago puso fin a una de las civilizaciones más prósperas de la antigüedad. Comenzaba así una nueva era de dominación romana, el embrión del más poderoso de los imperios. Pero esa es otra historia. Bien, como habéis podido ver, es un videojuego que te cuenta básicamente las 3 guerras púnicas y ese pequeño intermedio entre la primera y la segunda, en el que los cartagineses conquistan Hispania, te lo cuenta pues de una forma bastante completa. Yo quiero añadir, cuando Escipión el africano concluye la conquista de Hispania, la última gran batalla que Escipión el africano tiene que hacer es la batalla de Ilipa, en el año 206, en el que derrota definitivamente a los cartagineses y se dirige a Gades para conquistar la última gran ciudad en manos cartaginesas. Y tras esta batalla de Ilipa se fundará lo que va a ser la ciudad de Itálica. Aquí podéis ver cómo se desarrolla esa batalla y a continuación podéis ver
cómo va a ser, obviamente ya en época de Adriano, esta ciudad de Itálica, que se fundará con veteranos y heridos de esta batalla. ¿Vale? También quiero añadir que os he añadido en el vídeo, creo que lo habéis puesto así muy brevemente, en la cinemática, para que vieseis cómo era la ciudad de Kart Adesh. Y por último, quería poneros, mientras estáis viendo una breve imagen, un breve vídeo de cómo era la Cartago púnica, para que veáis que era una gran ciudad, era enorme, la gran ciudad de Occidente, y un pequeño mapa de cómo estaba el Mediterráneo occidental en tiempos de esta guerra, y algunas batallas y movimientos de esta guerra. Bien, para finalizar el vídeo os quiero recomendar, bueno, en primer lugar, ¿quién es el autor que se encarga de que sepamos cómo se desarrollaron estas guerras púnicas? Pues aquí lo tenéis en pantalla. Polibio. Era un griego, es un autor griego que escribe una serie de libros de historia romana y obviamente cuenta las guerras púnicas. ¿Por qué un griego está contando historia romana? Pues porque este griego había sido tomado como rehén después de las guerras púnicas, ¿vale? En las guerras que tiene Roma contra los reinos helenísticos, ¿vale? Contra Macedonia, contra el Imperio Seleucida. Y Polibio llega a Roma, pasa a estar bajo la protección de Escipión Emiliano y será él quien escriba esto. Es un libro, son unos libros bastante potentes. Es muy detallista. En la Primera Guerra Púnica yo lo estaba leyendo y creía que no se acababa nunca, porque vencían los romanos, contraatacaban los cartagineses, los romanos creaban una flota, se la hundía el mal tiempo, creaban otra y otra y otra y parecía que no se acababan nunca hasta que se acaban. Y bueno, es muy interesante, pero hay que tener mucha paciencia. Pero es muy completo y da mucha información y si se quiere saber cómo fueron realmente, Polibio te lo cuenta. Otros autores ya modernos que nos pueden dar información sobre estas guerras entre Cartago y Roma, pues son el libro Las Guerras Púnicas de Pedro Barceló, ¿vale? Es un libro más breve que Polibio y está muy bien. Cuenta cómo fueron estos conflictos y creo que gustará. Y el otro libro que quería recomendar es el de Las Guerras Púnicas. Como veis, el nombre no cambia mucho de libro a libro, de Carlos Díaz Sánchez. Está bastante bien, muy, muy curioso y prácticamente te cuenta lo mismo que el anterior que os he dicho. Bien, si preferís documentales, pues aquí en pantalla os pongo Aníbal, el peor enemigo de Roma. Está en YouTube, lo podéis ver cuando queráis y está muy bien, la verdad. Es documental barra serie o película. ¿Vale? Hay una serie de protagonistas que se hacen pasar por Aníbal, por sus generales, tal. Mucho CGI, obviamente. Y está bastante bien, se aprende mucho. Yo lo vi y lo he visto varias veces y la verdad es que no me canso nunca de verlo. Está bastante bien. Y si queréis ver algo mucho más completo que un documental, pues os puedo recomendar conferencias. Conferencias, yo los que suelo recomendar son de la Fundación Juan March, que tiene muy buenas conferencias, a mí me encantan. Y os puedo recomendar la conferencia de creadores de imperios,
la número 4, que está dedicada a Aníbal, y creo que os gustará. Se trata la figura de Aníbal y todo lo que llega a hacer. Y luego tenéis también el ciclo de conferencias de Hispania Romana y la primera, que es Roma frente a Cartago, ¿vale? Que está bastante bien, es muy completa y creo que os gustará. Bien, y hasta aquí este análisis de este videojuego. Por supuesto, os he recomendado toda esta bibliografía, tanto de libros como de documentales y conferencias, y también os recomiendo que juguéis el juego. Yo creo que aprender historia no solo es cogerse un libro y ponerse a leer. Eso te enseña, pero en los tiempos en los que vivimos, creo que un videojuego, si se mira desde el punto de vista del aprendizaje, creo que puede enseñar mucho. Voy a comentar más adelante más videojuegos y para que no solo juguéis y os divertáis, que yo también juego a videojuegos y muchas veces lo hago por eso, pero la mayoría del tiempo los juego para aprender. Y este, como habéis podido ver en la cinemática, enseña muchísimo y es un buen incentivo para que vosotros cojáis uno de los libros que os he recomendado o alguno de los documentales o conferencias, las veáis y aprendáis todavía más sobre este interesantísimo periodo que son las guerras púnicas. Y bueno, amigos, aquí se acaba el vídeo. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo comentando películas, videojuegos y series. Adiós.